Hola, buenos días. Soy Víctor Bellmunt. Estoy en Cabanes, un pueblo de la zona del centro de Castellón, aunque tenemos playa, pero estamos más o menos sobre el centro de Castellón. Y yo me dedico a la viticultura. La razón por la cual me decidí hacer el máster en The Regen Academy es porque no había forma de profundizar realmente en el tema de la agricultura regenerativa. En mi caso, el máster lo que me ha aportado es profundizar en cada una de las técnicas en las que se basa la agricultura regenerativa. Porque es muy fácil hablar de, por ejemplo, minerales del suelo, pero hasta que no profundizas y te explican exactamente cuántos, cómo y de qué manera hacer las analíticas y después cómo, por ejemplo, aportar esos minerales, pues vas un poco perdido. Una de las cosas que he empezado a hacer nada más comenzamos el máster es el tema del abonado de las fincas, porque siempre te preocupa un poco el tema de la fertilización, porque al tener las cubiertas vegetales, pues es complicado. Y bueno, me han quitado la desconfianza esta que tenía de poder aportar materia orgánica, estiércol, en mi caso de toro, por encima de la cubierta. Del máster yo destacaría la facilidad que tiene para poder hacerlo. Primero, que al ser online ya no importa dónde estés y, bueno, el horario es bueno, es un horario que ya muchos días tienes trabajo, pero a lo mejor ya no es el trabajo más importante del día, por la tarde. Y la ventaja de que en caso de que no puedas asistir a una clase, realmente puedes al día siguiente o cuando pueda revisar el vídeo y, en fin, y ponerte al día. Bueno, yo lo recomendaría a todos, sobre todo a la gente que intenta vivir de la agricultura y que se está dando cuenta que por el gran uso de insumos y por todas las labores que hay que hacer cuando realmente con la agricultura regenerativa poco a poco no hacen falta, se lo dedicaría, vamos, yo intentaría que esta gente hiciera el máster para que se dieran cuenta de que sí que es posible otro tipo de agricultura a la que se dice que se ha hecho siempre, que no es cierto.